Buenos dias. I want to start with a confession. Quiero comenzar con una confesión. I'm a recovered systems thinker. Soy un pensador de sistemas en recuperación. As long as I was schooled in systems thinking, Mientras estuve aprendiendo sobre el pensamiento sistémico, I found it impossible to hear what fishermen were telling me. me resultó imposible entender o escuchar lo que me estaban diciendo los pescadores. There was no way to distinguish between the baited hook and line. No había manera para mí de distinguir entre el gancho con carnada, The cod jigger, which I showed 2 nights ago, el artefacto de pesca que les enseñé hace 2 noches and modern fishing machines. y las máquinas de pesca modernas. All of these are fishing systems. Todos son sistemas de pesca. So what I want to do today Así que lo que quiero hacer hoy is just give a very brief history es darles una breve historia of how fishermen, and the practice of fishing así acerca de cómo los peces, los pescadores y la práctica de la pesca have come to be seen as systems. han llegado a ser percibidos como sistemas. So starting with the fish, Así que empezando por los peces, towards the end of the 19th century, hacia fines del siglo XIX, natural history la historia natural changes into fishery science. se convirtió en ciencia de la pesca. Qualitative descriptions of the fish, Descripciones cualitativas de los peces, their life histories, sus historias de vida, are replaced by quantitative representations. fueron reemplazados por representaciones cuantitativas. Fish become members of populations. Los peces se convierten en miembros de poblaciones. By the 1950s, Para los años 50, the fisherman is also understood as part of by the 1950s, the fisherman is added to scientific understandings of fishing. el pescador es agregado a este entendimiento científico de la pesca. The fisherman and the fish make up a bioeconomic system. El pescador y el pez forman una especie de sistema bioeconómico. Fishermen are represented by scientists as Homo economicus. Los científicos representan a los pescadores como homo económicos. And finally, around the year 2000, Finalmente, alrededor del año 2000, fishermen, and the practice of fishing are understood to be an ecosystem. se entiende al pescador, al pez y al acto de pescar como un ecosistema. So, what's the difference between a fisherman and an element and a human element in an ecosystem? ¿Cuál es la diferencia entre un pescador y un elemento humano de un ecosistema? Fishermen are fish killers. Los pescadores son asesinos de pescados. They hunt a wild species. Cazan una especie salvaje. The systems fisherman is discussed today as a professional fish harvester. Hoy se considera al pescador como un cosechador de peces. So the fisherman changes from a hunter to a farmer. Entonces el pescador pasa de ser un cazador a ser un cosechador. The act of fishing changes from a practice involved with following and understanding where the wild fish goes and how it can be caught. El acto de pescar pasa de implicar un conocimiento acerca de dónde se puede encontrar al pez y de cómo se le puede atrapar, to a swimming inventory or a biomass.
a un inventario que nada o a una biomasa que nada. that can be skimmed off like a crop. Es posible recogerlos como una cosecha. So I'm just going to finish off by saying Así que solo quiero terminar comentando that at this point, it seems to me that when we understand fishermen as elements in ecosystems, que en este momento me parece que cuando entendemos a los pescadores como elementos de ecosistemas, the fish and the fishermen are domesticated el pescado y el pescador son domesticados into elements and systems. y están transformados en elementos de sistemas. And what I'm starting to see now in Newfoundland Ahora lo que estoy empezando a ver en Newfoundland is the replacement of wild fish with industrial fish farms. es el reemplazo de los peces salvajes con granjas de peces industriales. And I'm still trying to work through why it is Aún estoy tratando de trabajar, de entender por qué that the word fish killer sounds very violent to us, sounds very bad. la palabra, el término asesino de peces nos suena muy violento, nos suena muy mal. But the fish farmer appears to be caring for the fish. There's no mention of death. Pero el granjero de peces o el cultivador de peces parece estar cuidándolos, no hay referencia a la muerte. So I think the comments by Jean Robert and Bill Arney have helped me to try and understand what's happening in this transformation. Así que creo que los comentarios de Jean Robert y de Bill Arney me están ayudando a entender qué está pasando en esta transformación. And the systems worldview doesn't help me understand this at all. Y la visión del mundo sistémica no me ayuda para nada a entender